Hola, bienvenidos a este curso de análisis táctico de Aldea Fútbol. Mi nombre es Irex Serao y este curso tiene como propósito que las personas puedan entender tácticamente cuáles son los movimientos o qué es lo que busca un entrenador para que sus jugadores lo realicen en el terreno de juego y puedan ganar un partido. Para esto hemos dividido el curso en 3 bloques. En el primer bloque que vamos a ver en esta primera sesión hay 2 temas. Vamos a ver los fundamentos del fútbol y la división de la cancha. Es decir, si la cancha fuera como una especie de tablero de ajedrez, ¿cómo se dividiría para saber entonces cómo movemos nuestras piezas o los jugadores para tácticamente tener una estrategia? Después, en las siguientes 2 sesiones vamos a hablar de las posiciones de los jugadores. Primero las posiciones defensivas y luego las posiciones ofensivas. Vamos a ver cuáles son las tareas principales de cada uno de los jugadores de acuerdo a su posición y cómo deben de ser sus principales movimientos. Y ya por último, a partir de la 4ª sesión en adelante, vamos a estar analizando distintas formaciones para entender cómo deben de jugar en conjunto. Así que, dicho una vez esto, empezamos con nuestro primer tema, que son los fundamentos del fútbol. Y esto ya lo he explicado en algunos videos en TikTok, pero todos los deportes provienen de los juegos. Y dentro de los juegos hay distintas clasificaciones. La que a nosotros nos interesa es la de agón, que viene de agonía. Los deportes son juegos agonísticos. ¿A qué me refiero con esto? A que uno gana, el que vence, y otro muere, el que pierde. De esta manera, como tenemos que vencer a nuestro oponente, los fundamentos del fútbol y del deporte van a ser atacar y defender. Y esto no es algo tan distinto que sucede en el mundo animal. Por ejemplo, cuando un animal va a cazar a su presa, ¿qué es lo que hace? Se vuelve más grande. Al momento de atacar nos tenemos que expandir. ¿Y qué es lo que hace su presa? Se intenta hacer más pequeña para ocultarse y no ser presa de su depredador. Entonces, cuando atacamos nos hacemos más grandes. Cuando nos defendemos nos hacemos más pequeños. O por ejemplo, esto es lo mismo que sucede en el boxeo. Cuando estamos peleando, ¿qué es lo que hace el que va a atacar? Se hace más grande, abarca más espacio para poder golpearlo. ¿Y qué es lo que hace el oponente? Se hace más pequeño, se intenta ocultar de modo que si recibe un golpe, no lo reciba en una zona que le haga daño. Bueno, lo mismo va a suceder en el fútbol, con la diferencia de que esto lo va a determinar la posesión de la pelota. Si mi equipo tiene el balón, se tiene que hacer más grande y buscar atacar. Si mi equipo no tiene la pelota, se tiene que replegar y hacer más pequeño para que no le puedan hacer daño o en este caso hacer gol. Cuando tocamos nos hacemos grandes, cuando defendemos nos hacemos pequeños. Y esto nos lleva al siguiente punto, hablar de las dimensiones y el tamaño de la cancha. ¿Cuál es la diferencia? Las dimensiones son las medidas que debe de tener el campo de juego. El tamaño de la cancha, eso va a estar supeditado a la ubicación de los jugadores. Por ejemplo, vamos a suponer que nos marcan un tiro de esquina en contra. Todo nuestro equipo baja a defender. Cobran el tiro de esquina, pero nuestro portero sale, corta el balón y una vez que tiene la pelota, ¿tiene sentido que el portero despeje el arco a 3/4 de cancha donde no hay ningún jugador? Pues no, porque sería regalarle la posesión de la pelota a nuestro rival. Entonces, el portero va a poder salir jugando dependiendo de dónde están ubicados los jugadores. Eso es el tamaño de la cancha. El pedazo de terreno de juego donde nosotros podemos jugar, ya sea a la ofensiva o a la defensiva. ¿Por qué queremos agrandar la cancha cuando tenemos la posesión de la pelota? Porque vamos a tener más opciones para tocar el balón. ¿Por qué queremos achicar la cancha cuando no tenemos la posesión de la pelota? Pues para protegernos. Continuando con esto de la geografía de las posiciones, los jugadores no se van a colocar donde a ellos se les pegue la gana, porque si no entonces habría un caos y mucho desorden. Los jugadores deben de respetar una posición y cumplir con funciones específicas. ¿Para qué? Para comportarse como un sistema. ¿Qué entendemos por sistema? Al conjunto de elementos, es decir, jugadores organizados con relación de interacción, es decir, que tienen que ver uno con el otro para lograr un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ganar un partido de fútbol. Entonces, los jugadores, al colocarse en una posición específica y respetar y realizar las tareas que se les pide, se van a estar comportando no como 11 individuos, sino como un solo organismo, como una misma unidad. Y esto nos lleva a hablar entonces de los sistemas de juego. ¿Qué entendemos por sistema de juego? Al diagrama en la cual se van a posicionar los jugadores dentro del terreno de juego. O sea, básicamente las formaciones. Vamos a tener, por ejemplo, a un portero, 4 defensores, 3 medios y 3 delanteros. 1-4-3-3 o un 1-4-4-2 o un 4-2-3-1.
etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con esto, los sistemas de juego van a depender de las tácticas. ¿Qué entendemos por táctica? Es la ejecución, las acciones, las tareas que van a realizar los jugadores cuando estén dentro del terreno de juego. O sea, en un partido, dos equipos pueden salir con la misma formación. Sin embargo, la táctica, las acciones que van a realizar los jugadores pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque cada persona es única, porque cada jugador es único. Cuando un entrenador llega a un equipo de fútbol, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Evaluar a los jugadores, ver en qué son buenos, en qué son malos, qué pueden mejorar. Y de acuerdo a eso, el entrenador va a implementar un sistema de juego basado en una táctica, basado en las características de cada jugador. Le va a pedir que hagan cierta tarea en específico. Y esto nos lleva a hablar de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es algo teórico, es lo que se planifica para hacer en un partido de fútbol. Es decir, un entrenador junto a su cuerpo técnico imagina cómo pueden encarar el siguiente partido de fútbol. Eso lo va a entrenar con los jugadores a lo largo de la semana y el fin de semana, el día del partido, lo van a ejecutar. Y la estrategia, lo que tú planificaste, te puede salir o te puede no salir. Si no te sale, los jugadores o el entrenador con su cuerpo técnico se tienen que dar cuenta de esto e implementar cambios para mejorar el rendimiento de los jugadores dentro del partido de fútbol. Ya sea que cambie la manera en la cual están jugando o que de plano el entrenador mande algún cambio y refresque a alguno de los jugadores. Esto también es parte del análisis táctico que se tiene que hacer en un partido de fútbol. Ahora pasamos a nuestro siguiente tema, que es la forma en la cual se va a dividir la cancha. Como ya lo mencioné, imaginemos que el terreno de juego es un tablero de ajedrez. Al dividir la cancha, esto le va a permitir a los jugadores no solamente saber dónde posicionarse, sino también saber qué tareas deben de hacer en esa posición. Entonces, una manera en la cual se ha propuesto que se divide la cancha es en 4 zonas. La zona de seguridad, de posesión, de creación y de definición. Y esto es algo muy intuitivo. En la zona de seguridad no se puede arriesgar la pelota. Si le vamos a hacer un pase a alguien, esa persona tiene que estar solo con el tiempo suficiente para recibir la pelota, alzar la vista y ver qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque cualquier error se puede traducir en gol, ya que atrás de nosotros está la portería. La siguiente zona, que es la zona de posesión, o también como algunos lo conocen, la zona de recuperación, es donde nos tenemos que hacer forzosamente del balón. ¿Por qué? Porque si el rival entra con balón controlado a la siguiente zona, ahí va a tener la portería y tiene muchas posibilidades de hacernos un gol. Entonces, ahí nos tenemos que hacer de la posesión de la pelota y una vez que tengamos el balón, pasar la pelota a la siguiente zona, a la zona de creación. Aquí es donde van a estar los jugadores más creativos y su tarea es hacer distintas jugadas para pasarle la pelota a la zona de definición, a la zona donde va a estar nuestro centro delantero y tiene la tarea de terminar la jugada tirando a gol. Ahora, es importante mencionar que estas zonas no son líneas estáticas. Como ya lo mencioné antes, el tamaño de la cancha depende de la posición en la cual estén los jugadores dentro del terreno de juego. Por lo que entonces, el tamaño de las zonas de la cancha va a variar según los incidentes que ocurran durante el partido. Bueno, ya que vimos cómo se divide la cancha a lo ancho, ahora veremos cómo se divide la cancha a lo largo. Y se ha propuesto que se divida en 5 carriles. Primero tenemos nuestras bandas, o lo que también se conocen como los carriles exteriores. Vamos a tener otros 2 carriles al interior. Ahí podemos ver que se toman como referencia las líneas del área grande y del área chica. Y por último, nuestro carril central. Y ahora, ya que conocemos cómo se divide la cancha a lo ancho y a lo largo, se ha propuesto hacer una especie de combinación de esto. Y hay una manera en la cual se divide la cancha en 18 zonas, en 18 cuadrantes. Seguramente ustedes han escuchado de la famosa zona 14. Esta zona es la que estadísticamente se dice que es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque desde esta zona nuestro jugador creativo, es decir, en la zona de creación, puede ya sea quitarse un jugador y pasarle la pelota al delantero en la zona de definición para que él termine la jugada, o nuestro jugador creativo desde ahí puede intentar un disparo a gol. Es por eso que se pone tanta atención en esta zona.
Ahora, hay algunas personas que dicen que eso ya se volvió obsoleto. ¿Por qué? Porque si todo el mundo sabe que estadísticamente esa es la zona más complicada, van a mandar ahí a sus defensores. Por lo cual esto va a obligar a que los jugadores empiecen a jugar por las bandas, que es más o menos como se está viendo en los últimos años. ¿Para qué? Para generar peligro por ahí. Desde hace algunos años hubo algunos entrenadores que dijeron que estas 18 zonas no son suficientes, así que agregaron más líneas para tener más cuadrantes y ahora se pasó a 30 zonas, a 30 cuadrantes. Y esto es útil saberlo, pero no es tan práctico. Es decir, dudo mucho que haya jugadores o entrenadores que realmente sepan dónde está el cuadrante 19 o dónde está el cuadrante 21. No, pero conocer las zonas nos va a ayudar mucho a tener las referencias de dónde se deben de ubicar los jugadores. Ahora, la última tendencia la ha marcado Josep Guardiola y él propone que se divida la cancha en algo que se conoce como el formato posicional. Esta manera en la cual se divide la cancha, que su nombre es de zonas posicionales, Pep Guardiola sigue conservando los 5 carriles con los cuales desde un inicio se propuso que se dividiera la cancha de fútbol, añade algunos cuadrantes por las bandas y establece 2 cuadros en el área grande y del área grande al medio campo. Y basado en esto es que Josep Guardiola sugiere ciertas normas que deben de seguir los jugadores. Por ejemplo, que no debe de haber más de 3 jugadores en una línea horizontal ni más de 2 en una línea vertical. ¿Esto por qué? Pues su nombre lo indica. Estamos jugando de manera posicional. Es decir, los jugadores deben de respetar estas posiciones para conservar la posesión del balón. Entonces, si un jugador antes de recibir la pelota ya sabe dónde van a estar colocados sus compañeros, es más fácil y más rápido que pueda mandar un pase a uno de los suyos. Porque, ¿qué sucedería si todos los jugadores estuvieran bajo una misma línea? Sería más fácil quitarles la pelota. Así que si están distribuidos, tienen más opciones para pasar el balón. Y ya para cerrar esta primera sesión, les quiero decir algo muy importante. Pensemos en el jugador más habilidoso de un equipo de fútbol. Bueno, la pregunta es, este jugador habilidoso, de los 90 minutos, ¿qué porcentaje de tiempo va a tener la posesión del balón? Va a ser mínimo, un 2, 3, 4% cuando mucho. Entonces, los jugadores y tú, como un analista táctico, tienes que saber qué es lo que hace el jugador cuando tiene la pelota, pero sobre todo, qué es lo que hacen los jugadores cuando no tienen el balón. ¿Cómo es que se mueven? ¿Por qué? Porque el balón siempre va a ser más rápido que el jugador. Y porque con los movimientos le pueden ir abriendo espacios para que el equipo vaya avanzando poco a poco hacia la portería contraria. Entonces, como tarea, la próxima vez que vean un partido de fútbol, no se fijen únicamente en quien tiene la pelota, sino pongan atención en qué es lo que hacen todas las personas que están a su alrededor. Y sobre todo, fíjense, digámosle de manera global, cómo un equipo cuando tiene la pelota se hace más grande y cómo un equipo cuando pierde el balón se hace más chico. Con esto concluimos la primera sesión. Muchas gracias por ver el video y en la siguiente sesión hablaremos de las posiciones de cada uno de los jugadores.